Quiero que abran su Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia, pero es una interesante historia que ahí se nos presenta sobre la forma tan extraordinaria en que Dios nos va enseñando del por qué debemos creer y confiar en Él. Es más fácil que nosotros nos olvidemos de lo que le prometemos a Dios a que Dios se olvide. Pero yo quiero, hermanos, enfatizar hoy sobre un tema muy sencillo que le he titulado: sin su presencia nada tiene sentido. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios es necesaria? Es esencial, hermanos, en nuestra vida la presencia de Dios. Y qué bonito cuando nosotros lo buscamos. Nosotros, en el formato que hemos diseñado como cristianos, nos hemos desviado mucho, nos interesa más que todo esté en su lugar, que todo se vea bonito, que todo se oiga bien. Y todo eso está, yo estoy de acuerdo, pero ¿de qué sirve que todo esté en su lugar y que todo esté bonito, que todo esté bien limpio, si la presencia de Dios no está con nosotros? De nada sirve, de nada sirve. Y yo quiero llevarles a meditar en esto, porque Moisés nos da a nosotros una bonita motivación. En el verso 14, si son tan amables, del capítulo 33 de Éxodo, donde Moisés habla de un sí y un no. Y le dice así a Dios cuando lo convoca a Dios a un trabajo muy especial. En el verso 14, ¿lo tiene? Vamos a leerlo, dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Ese es lo que Dios da descanso. Yo veo mucha gente, cristianitos, que siempre están cansados, hermano. Siempre. Y todo les duele. Y yo los veo desde aquí. El problema es que yo los veo desde aquí porque se ven que ustedes no durmieron bien. Y fíjese la ventaja y la bendición que dice aquí: mi presencia irá contigo y te dará. O sea, no tienes que preocuparte de nada, de nada. Y luego le dice Moisés, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo. Y luego le dice: no nos saques de aquí. Ahí le dejamos. Que Dios bendiga su palabra. Pueden ocupar sus lugares. Hermanos, es muy importante que nosotros entendamos el valor de las cosas, el valor de todo lo que nosotros tenemos en la Biblia, y es precisamente la presencia de Dios. Yo a veces veo a los músicos tocar y pues yo los escucho, y he estado escuchando a los mejores músicos que hay en la vida cristiana, y el que más me ha impactado ha sido Marcos Vidal. Muy sencillito, pero Marcos Vidal me impactó el día que lo tuvimos aquí, mire, aquí sentado, tocando un tecladito de menor calidad que esos. Y yo le dije a Marcos: ¿quieres que te consiga un teclado profesional? Dijo: no, con ese hay. Y él me dijo algo que yo lo recuerdo ahora: es que lo más importante no es el teclado, hermano, lo más importante es que la presencia de Dios esté con nosotros. ¿Qué lección me dio el gran Marco Vidal? Porque, hermanos, de nada sirve nosotros decir que somos cristianos si la presencia de Dios no está con nosotros. Se refleja. Y con el tiempo la vida nuestra se vuelve rutinaria y nos esclaviza
a tal grado de que llega el momento, hermanos, en que nosotros aparentamos que la presencia de Dios está en nosotros, cuando realmente ya no está. Y una de las formas en que nosotros podemos notar que la presencia de Dios está ausente de nosotros es que no hay descanso. Nosotros hay una constante preocupación, miedo, temor, angustia, persecuciones mentales, e incluso no hay en nosotros una absoluta seriedad en nuestra relación, no solo con Dios, sino con los demás. El Señor Jesucristo fue muy directo cuando resumió la relación con Dios y la relación con todos en dos grandes conceptos universales. Cuando le preguntan cuál es el más grande de los mandamientos, y el Señor dijo: amarás a Jehová tu Dios, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Y esto tiene sentido, porque si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, ¿qué dice la Biblia? Somos mentirosos y la verdad de Dios no está en nosotros. Y eso nos hace brincar el nivel de ser religiosos hipócritas, como lo llamó Jesús. Estos son hipócritas porque son como sepulcros. Solo por fuera se ven muy lindos, pero por dentro están podridos. Solo hay en ellos una sequedad total. Lo que yo les decía el domingo, hay gente que por fuera aparenta una felicidad, una educación, una vida cristiana, pero solo es por fuera. Y hay una metáfora que se usa para esto, y es cuando un frasco o un recipiente se le pone la luz por dentro, y ahí en esa luz va a denunciar que ese frasco o ese recipiente tiene quebraduras, tiene roturas, tiene fisuras, pero la luz da a conocer que ese frasco o ese alabastro no está perfecto, que no sirve. Pero por fuera se ve bien, pero cuando se le pone la luz, como lo hacen los expertos que se dedican a producir ese tipo de productos, ellos, la luz es lo que les ayuda a entender, y cuando la ponen sobre la luz se dan cuenta si sirve o no sirve. Y cuando no sirve, ¿qué es lo que hace el alfarero? Lo echa a la basura. Y hay otros que sí están buenos, pero están vacíos. Y es muy importante, hermanos, que nosotros en la reflexión de hoy que nos tocó para el día de hoy, es precisamente que la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos, es muy importante. Sin la presencia de Dios, nuestra vida no tiene sentido. Dígalo conmigo: sin la presencia de Dios, mi vida no tiene sentido. Por eso, en este pasaje que hemos leído, Moisés recibe un llamamiento y una comisión muy especial, pero Moisés le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, porque esto es un asunto personal, hermanos, no es un asunto colectivo, es personal. Si ustedes observan en los evangelios, cuando Jesús confronta a sus discípulos, llega el momento de hacer una declaración, porque no todo lo que Jesús habló fueron declaraciones, lo hizo en ciertos momentos, y quedó bien claro para nosotros cuando Jesús hizo declaraciones como la del domingo. ¿Se acuerdan la declaración del domingo? Cuando Jesús le dice a aquellos que lo estaban cuestionando, porque ¿de quién hablamos el domingo? ¿De quién? De Zaqueo. Y Zaqueo era jefe de publicanos, y de acuerdo a los rabinos judíos, que eran expertos en calificar y clasificar a las personas, un publicano era considerado de los peores
Ese no tenía perdón de Dios ni en esta vida ni en la que sigue, según ellos. Pero Jesús rompe con todo ese protocolo religioso y le dice a este hombre llamado Zaqueo, le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La gente puede descalificarnos, la gente puede decirnos que nosotros no merecemos, pero el amor de Dios es tan grande, hermanos, que abraza al más vil, dice, de los pecadores. Pero es muy importante que la declaración que Jesús hace precisamente en la vida de Zaqueo, cuando le dice: porque pues yo he venido a salvar, yo he venido a rescatar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús hace una declaración de lo que era el propósito de su ministerio. En otro momento Jesús dice: yo soy la luz, y el que a mí viene no andará en tinieblas. Esa es la idea, hermanos, de que nosotros como cristianos podamos profundizarnos. Y el Señor, viendo que toda esta riqueza que Él iba poco a poco abonando a la vida del ser humano, con esas declaraciones como cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, el Señor estaba poniendo un punto y aparte a todos esos sacrificios, de que ya no era por sacrificios, porque Él era el sacrificio perfecto. Yo no sé por qué algunos hermanos que entre comillas se llaman cristianos y otros que son falsos apóstoles y falsos predicadores están tan emocionados en que el templo de Jerusalén se construya. Eso es una vergüenza para nosotros. Eso ni deberíamos desearlo, ni deberíamos orar, porque Jesús es el cumplimiento de las promesas hace 2000 años. Volver a los sacrificios, hermanos, es una ofensa a lo que Dios hizo ya hace 2000 años. Por eso va a servir como un descalabro más a este pueblo de Israel, a los que Dios le dijo: mi presencia irá con ustedes, yo les daré descanso. A veces nosotros, hermanos, como no leemos bien, por eso no entendemos bien y no valoramos bien las cosas, nos emocionamos con cosas que no debemos darle crédito. Nuestra emoción más grande, ¿sabe cuál debe ser? Que la presencia de Dios esté con nosotros. ¿Cuándo? Dice el Señor. Yo estaré con vosotros. ¿Cuándo? Dice. Todos los días. A donde quiera que ustedes vayan, la chispa mía de mi presencia irá con ustedes. Y hasta les dijo a los discípulos: no salgan, porque ya vi todo lo que Satanás y todo su organigrama que tiene en el mundo, porque él tiene gobernadores de tinieblas, porque tiene todo eso gobernado en las tinieblas. No salgan hasta que no sean investidos. Hechos capítulo 2, hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo, dice. Y estaban unánimes sentados, y de repente vino, ¿de dónde? Dice, del cielo, un estruendo que sacudió a los que estaban en el aposento de la casa de Juan Marcos, discípulo de Jesús, y se les aparecieron lenguas de fuego, dice, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Esto me vuelve a decir, hermano, que el asunto de mi relación con Dios es personal, no es colectiva, es personal. No depende de los demás, depende de mi determinación. Se les aparecieron lenguas de fuego, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y fueron todos, dice, llenos de la presencia de Dios. Y esa es la dinámica en que nosotros debemos caminar. Yo a veces, hermanos, sé que a veces es incómodo lo que yo a veces les digo, pero yo prefiero decirles una verdad incómoda a una mentira muy confortable. Yo prefiero decirles la verdad. La verdad es algo infinita, hermanos. La verdad no es algo que se va a razonar y se va a entender con la lógica, porque la verdad de Dios está por encima de todas las cosas.
Por eso Jesús dice: yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El libro de Éxodo, mis amados hermanos, es una breve reseña de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de ese poderío del sistema más poderoso de su tiempo, como lo era el reino de Egipto. No había otro imperio más poderoso en la tierra como el imperio egipcio. Pero ¿sabe usted por qué el imperio egipcio desapareció de escena después de lo que se narra aquí? Porque ellos despreciaron a Dios. Eso es terrible. La razón por la cual el castigo fuerte le vino a David no fue el adulterio con, ¿cómo se llamaba esa muchacha bella, bellísima? ¿Cómo se llamaba? Betsabé. Y luego después fue el actor intelectual del crimen. ¿A quién mató? ¿A quién mandó matar David? A Urías. Era uno de sus mejores amigos. Les digo algo aquí en secreto, hermanos, espero que no salga de aquí. Cuídese de sus amigos. No, ella es mi mejor amiga. Pues cuídese. Los mejores amigos. Es mi hermano, cuídese de su hermano. ¿Quién mató a Abel? Pues cuídese de su hermano. ¿Quién quería matar a esa? ¿Quién quería matar a Jacob, hermano? Su hermano Esaú. Eran gemelitos. ¿Sabe usted que Cam, Sem y Jafet eran trillizos? Eran trillizos. ¿Y cómo se aborrecían y se peleaban entre ellos? ¿Por qué cree que el pleito que tenemos ahorita ya es por ellos? Desde allá viene. Si no crea que es nuevo. Nosotros como mexicanos somos unos bebés como nación. Aquellos son naciones ya de siglos, de milenios, hermano. El origen viene desde allá. El problema muchas veces de que tuvo David para que le cayera toda esa plaga terrible sobre David y sobre sus hijos, sobre su familia. El pecado siempre trae consecuencias. Si usted está cometiendo pecado, arrepiéntase, vuelva hacia Dios. El pecado no es problema para Dios. Acuérdese que Dios ama al pecador, pero siempre aborrece el pecado. El problema, ya lo dijimos, de David fue que él menospreció, dice ahí la palabra, menospreció la palabra de Dios. Y uno de los grandes pecados que yo veo en la iglesia en este tiempo es que nosotros, hermanos, como iglesia, a veces sin querer, pero menospreciamos la palabra de Dios. ¿Sabe cómo la menospreciamos? A veces ni la tomamos en cuenta. Y de eso quiero hablarles un poquito. De eso quiero hablar. Ni la leemos. Antes de perdido en la escuela dominical, sí o no, nos decían cuántos capítulos leyó. Y a veces por vergüenza teníamos que leer porque había que. Pero hoy, como nadie nos pide cuántos leemos, no leemos. No leemos la Biblia. Pero este dedo está cansado porque mire, así vuelta y vuelta en el Netflix, vuelta y vuelta. Series coreanas, chilenas, chinas. Vuelta y vuelta y vuelta. Ya ve que les hice un examen el domingo y todas ven a la abogada WOM. Y aterrizaje de emergencia, y son bastantes capítulos, hermano. Pero de la Biblia ni un capítulo. Eso es terrible. Pero aquí cerramos los ojitos y hasta le hacemos angelicalmente: que no me falte, Señor, tu presencia. Y dice, sin vergüenza, puro piquito, puro cantar. Y es ahí donde nosotros no hemos dimensionado el valor de la presencia de Dios. Dios le dice a Moisés, porque el desafío que tenía era grande, pero le dice: mi presencia irá contigo, Moisés, y mi presencia te va a dar descanso. Ahora, eso no queda ahí. Es importante entender que cuando nosotros mantenemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios,
Él nos va a liberar de cualquier cosa que se nos presente en la vida, cualquiera que ésta sea. Muchas veces, hermano, tengo que aclararles esto. Dios no nos va a librar de caer en el horno de fuego, pero cayendo en el horno de fuego, su presencia estará ahí con nosotros. ¿Qué dijo el gran Nabucodonosor cuando arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego? Que lo arrojaron al horno de fuego. Y cuando cayeron en el horno de fuego, ¿cuántas veces lo calentaron de lo normal? 7 veces más. Y cuando cayeron en el horno de fuego, aquellos estaban felices, los enemigos de ellos, pero cayeron al horno de fuego. Mire, andaban en el horno de fuego paseándose. Y cuando el buen Nabu, porque está muy largo el nombre de Nabucodonosor, el buen Nabu se acercó a ver, dijo: oye, no fueron 3, dijo: sí, yo veo 4. Y el cuarto que está ahí, semejante al Hijo de los dioses, es que su presencia nos va a dar descanso. Sea cual sea el peligro, lo hemos vivido cada uno de nosotros. Al menos yo lo he vivido. Cuando el doctor me dijo: usted no debería caminar. Por eso yo camino, ahora camino un poquito más despacio, pero porque disfruto. A veces viene el enemigo y me agarra, hermano, como el domingo que no podía estar en pie. Viene. Pero el doctor me dijo: usted no va a caminar. Después de la operación que me hizo el doctor Arturo. Y yo le dije: pero ¿cómo? Dijo: sí, si usted anda caminando, se debe a no sé qué. Yo sí sé a qué. Que tenemos un Dios que, a pesar de las dificultades, Él nos cuida, nos protege. Es la garantía de tener su presencia con nosotros. Y en familia pudiéramos contar muchas experiencias como las que hemos vivido con mi hijo Raúl, con mi hija Merari, con mi hija Dina, que aquí están sirviendo al Señor. Esos son los efectos que nos obligan a ser agradecidos con Dios. Es decir, es que si no fuera por Él, nosotros hace tiempo estuviéramos en la ruina. Pero su presencia nos da descanso. En ese proceso, en ese peregrinar donde Dios sacó al pueblo de Israel al desierto, Dios tenía que hacer una alianza con el pueblo de Israel. Tenía que hacer una especie así como de una limpieza espiritual. 40 años en el desierto. Quiero repetir una frase que el mismo pueblo le reclamó a Moisés: ¿acaso Dios nos podrá dar de comer en el desierto, Moisés? ¿Estás loco, Moisés? ¿Qué nos sacas al desierto si en el desierto vamos a morir? Mejor déjanos aquí morirnos aquí en la esclavitud. Pero ¿acaso Dios podrá darnos de comer? Y dice la Biblia, hermanos, y ustedes lo han leído conmigo, 40 años en el desierto, dice, y ni un día se quedaron sin comer, porque Dios les enviaba maná como un rocío, caía todas las mañanas a la misma hora, para que no les faltara la harina, que es un producto. El maná es un producto, hermanos, dietético, que no trae colesterol, ni trae triglicéridos, ni nada de esas cosas. Es alimento puro del cielo. Carne de codorniz, agua fresca de una roca. No les dijeron: no, hagamos un compromiso con Egipto para que nos ponga un acueducto, para que fluya y nos llegue agua. No, 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 no. Tienen que aprender a depender de mí, porque yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Moisés le está pidiendo a Dios que lo ayude en el camino. Eso es lo que Dios le está pidiendo. Por eso yo quisiera dejarles solo 4 motivaciones que ya están ahí, espero que les sirvan. Lo primero que yo encuentro aquí, hermanos, es que tenemos que movernos en la presencia de Dios. Tenemos que movernos en la presencia de Dios. Ahora, lo primero que yo quisiera preguntarles: ¿cuánto tiempo, hermanos, pasamos a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con Dios? La Biblia me habla de varios personajes que caminaron con Dios. ¿Se acuerdan? El primero de ellos que dice la Biblia se llamó Enoc.
caminó Enoc con Dios, dice, y desapareció. Y podemos hablar de Noé, que caminó Noé con Dios cerca de 120 años hasta terminar. No era un barco, hermanos, era un arca. No era un barco, era un arca. Y un arca, el arca que hizo Noé no tenía timón, porque el timón era Dios. Solo tenía una puerta de entrada y no había una puerta de emergencia. No, la puerta es Dios. Era el espejo que estaba reflejando la salvación a futuro. Todas las cosas que se registran en la Biblia teológicamente tienen una enseñanza de lo que es el amor y la misericordia de Dios. Abraham también caminó con Dios, esperando las promesas de Dios, y Dios nunca le falló al viejo Abraham. Pero a veces nosotros, hermanos, tenemos que aprender a pasar tiempo a solas con Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros, hermanos, como cristianos, le dedicamos a las cosas espirituales? A veces los procesos de Dios son a veces muy difíciles de entender, pero este diálogo que Moisés tiene con Dios es una connotación retórica, hermanos, que es muy fuerte, como que le dice sí, pero no. Sí, pero no, le dice Moisés. Si tu presencia no ha de ir conmigo, le dice Dios, le dice Moisés a Dios, no nos saques de aquí. Nuestro compromiso, hermanos, es con Dios. Y cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, Dios es fiel a su palabra. Pero tenemos que movernos en la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, que la presencia de Dios esté con nosotros? ¿Por qué es importante? Mire, vaya usted a ver un secreto que nos revela Moisés, porque es Moisés el que escribe esto. Y vaya, acompáñeme por favor al capítulo 23 de Éxodo. Léalo, tenga su Biblia personal y márquela. Si usted no tiene una Biblia que está subrayada y marcada, yo desconfío que usted sea buen cristiano, hermano. Yo dudo. 23:20, fíjese lo que dice el compromiso de Dios. 23 del libro de Éxodo, verso 20. Yo aquí lo tengo anotado. He aquí, dice que yo envío mi ángel delante de ti. ¿Para qué? Para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Por eso es importante que nosotros nos movamos en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios. Como que muchas veces nosotros olvidamos, hermanos, o pasamos por alto que Dios es soberano y que Él va a estar donde Él quiera y como Él quiera, sin pedir nuestra opinión. Y es ahí donde a veces nosotros no damos una claridad a eso que se dice en la analogía de la dura cerviz. Y es como que muchos de nosotros, al paso de muchos años como cristianos, hermanos, como que no hemos valorado bien este concepto. Y esa es la razón por la cual no entramos en ese proceso de restauración, de regeneración y de redención. No entramos. Y es ahí donde tenemos dificultad todavía con muchas cosas en nuestra vida, porque no hemos aprendido a depender totalmente de Dios. No hemos aprendido a depender totalmente de Dios. Miren, mis hermanitos, estar lejos de la presencia de Dios, nuestra vida se vuelve muy difícil. Nuestra vida se vuelve también muy peligrosa. Muy peligrosa. Por eso les dije al principio, sin su presencia, sin la presencia de Dios, nuestra vida no tiene sentido. Sin la presencia de Dios, nuestra vida no tiene sentido. Vaya conmigo, por favor, a otro pasaje que quiero compartir con ustedes. Ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 13,
lo que Dios nos habla y nos dice. Por favor, quiero que lo leamos juntos. ¿De qué manera Dios cumple su palabra en nosotros? Por eso tenemos que movernos en la presencia de Dios, y quiero cerrar este punto con esta lectura. Les dije capítulo 13, versículo 21 en adelante. ¿Qué dice su Biblia? Y Jehová iba delante de ellos. ¿Cuándo? Dice, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Pero mire lo interesante que dice el verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Esa es la presencia de Dios. Cuando hablamos de fuego, hablamos de la presencia de Dios. Por eso, si tú vas conmigo, Señor, yo le sigo adelante. Pero Moisés le dice, pero si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Porque el desierto, hermanos, es muy peligroso. Este mundo es peligroso, muy peligroso. Por eso a veces hasta a mí me sorprende, y eso me hace poner los focos de alerta, porque hay gente que, yo la he oído, gente que dice, mis mejores amigos no están en la iglesia, están afuera. Válgame, hermano, usted está desconectado de Dios. No, porque ahí todos son unos, y ya los oigo, y comienza el viborero a hablar, hermano. Estamos fuera de la dinámica de Dios. Es ahí donde uno tiene que decir, bueno, ¿cómo está esto? El segundo punto que quiero compartirles es que tenemos que enfocarnos en la voluntad de Dios. Ahí estaba la presencia, nunca se apartó delante del pueblo la columna, dice, ni de día ni de noche, estaba ahí la columna de fuego. Dios les puso, hermanos, un aire acondicionado. ¿Cómo le llaman cuando es todo el edificio? ¿Un qué? Un aire central en todo el desierto, hermano. Porque mire, ahí dice claramente, una columna de nube para guiarlos por el camino, para que el sol abrasador del desierto no les dañara, no les afectara. Y por la noche les puso ¿qué? Una columna de fuego para alumbrarles, porque el desierto del Sinaí, ya se los expliqué. Durante el día la temperatura en el Sinaí, donde he caminado varias veces, el sol llega hasta 50, 55 grados y es quemante, peor que el de Mérida, peor que el del Mante, de Victoria, de Valles o de Mexicali, o el de Sevilla, donde usted va caminando por la calle al mediodía y los va rechinando, donde va dejando pedazos de suela en Sevilla. Por eso el pastor nos dijo, no salgan hasta que yo le diga, pastor, sale usted y la pastora. ¿Por qué? Digo, no se puede caminar en Sevilla a esa hora. Son las 10 de la noche en Sevilla y todavía el sol está aquí en el mes de agosto. Y en el desierto era peor, pero le dice, no se preocupen, yo voy a enviar seguridad para ustedes. Yo los saqué, yo los voy a cuidar. Él nos sacó de nuestra vida de pecado, dice, Él nos sacó del mundo de tinieblas donde estábamos. Y no nos sacó solo para matarnos, sino que nos sacó para llevarnos seguros a nuestro destino eterno, que es la vida eterna con Dios. ¿Cuántos están garantizados de su salvación, hermanos? Y durante la noche el fuego, para que en el desierto del Sinaí, hermanos, la temperatura baja hasta 5 grados bajo cero. Son cambios, por eso no se da nada ahí en el desierto. Pero Dios les dice, ahí estaré yo para guiarles, para que anden tanto de día como de noche. ¿Se acuerdan cuando ellos llegaron a las orillas del río Jordán y que mandaron a los espías y una mujer que estaba ahí en Jericó? ¿Cómo se llamó aquella mujer, hermana? Rahab. Una bella mujer que forma parte de la genealogía de Jesús. Increíble esto. Le dice,
a uno de los que iban ahí de espías a ver cómo estaba de aquel lado del Jordán que los mandó Moisés. Dijo: ¿cómo es posible que por las noches los oímos cantar alabanzas a su Dios si en el desierto no se da nada? ¿Cómo le hacen? Durante el día los oímos alabar a su Dios. A veces la gente no entiende. Y bueno, ¿y por qué tanto, iglesia? Lo que nos enseña este pasaje es que si la nube no se movía, la gente no se movía. Tenemos que enfocarnos en la voluntad de Dios. Tenemos que enfocarnos en la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos que aprender a pasar por la criba de la palabra de Dios todo lo que nosotros vamos a hacer. Todo lo que nosotros vamos a hacer. Amados hermanos, acuérdense de los proverbios del pueblo que también tienen sabiduría. No todo lo que brilla es oro. Es que yo creí, es que me dijo, es que me aseguró. Ya ve el matrimonio tan difícil que es, ¿verdad? Es que él prometió, hermano. Pues sí. Pues el noviazgo es como las campañas políticas, puras promesas. Ya cuando llega la verdad, ahora se aguanta. Es que yo le creí. Pues sí. Pero cuando oramos a Dios, cuando esperamos en Dios, cuando confiamos en Él, todo es diferente. Si la nube no se movía, la gente del pueblo de Israel no se movían, porque la presencia de Dios estaba en ese mover, en esa voluntad de Dios. Mire, amados hermanos, déjenme decirles algo. Es muy arriesgado caminar fuera de la presencia de Dios. Mucho, muy arriesgado. Número 3, mi hijo, ahí tenemos que enfocarnos, tenemos que estar en la nube de la presencia divina. Dígalo conmigo: yo debo estar en la nube de su presencia divina. A veces eso suena, a veces puede sonarnos hasta ridículo, hermano. Pero cuando usted se mantiene firme en Dios, Dios nos libra de tantas cosas. Dios nos libra de tantas cosas. Porque la presencia de Dios en nuestra vida, amados hermanos, es esencial. Tenemos que movernos en la presencia de Dios. Tenemos que movernos en la voluntad de Dios. A veces sin querer podemos cometer muchos errores. ¿Se acuerdan ustedes de un personaje muy conocido entre nosotros que se llamó Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás es una bella fotografía sobre este tema del que les estoy hablando. Dios le dijo al profeta Jonás: te regresas y empiezas en el punto cero. Así le dijo. Jonás estaba bien fragmentado. Es decir, Jonás traía muchas cosas contra Dios. ¿A dónde le dijo Dios que iba a ir a predicar, hermanos? ¿A dónde? A Nínive. Y los ninivitas eran un pueblo cruel, hermanos. Eran peor que los de Hamás, con los que ahora está peleando Israel. Yo estudié mucho esta historia de Jonás y el por qué Jonás se rebeló contra Dios de no ir a predicar a Nínive. Porque los ninivitas eran un pueblo, hermanos, sádico. Esos le quitaban la piel a sus prisioneros y los acostaban y los clavaban en estacas, y hormigas venían y se los consumían. A los enemigos los hacían pedazos y se los echaban a los puercos o a los perros para que los tragasen vivos. Eran crueles. Por eso Jonás dijo: no voy, esos merecen morir. Sí, pero yo según yo sí. Pero Dios dijo: no, tú vas a ir a predicarles, Jonás. Y Jonás dijo: no voy. ¿Y a dónde se fue Jonás? Se fue a Tarsis, a lo que ahora es el estrecho de Gibraltar. Agarró todo el mar Mediterráneo, llegó a Jope. Vieran ustedes qué bonito es el puerto de Jope, hermano. Bien bonito, precioso.
Ahí está donde salió el barco y Jonás se trepó y dijo, si encuentro boleto. ¿Y a dónde se fue Jonás? Lejos, dice, de la presencia de Dios. Qué torpeza de Jonás. Y ahí lo dice Jonás capítulo 1. Se metió al barco y se fue lejos de la presencia de Dios. David dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera a lo alto, ahí estás tú. Si me fuera a lo bajo, ahí estás tú. Jonás era de los como nosotros, hermano. Jonás pensaba que saliendo de la geografía de Israel, hasta ahí llegaba la presencia de Dios. Y Dios es universal. Dios está en todas partes. A donde vayamos, su presencia estará con nosotros. Jonás se fue lejos de la voluntad de Dios, lejos del formato divino, lejos del plan de Dios. Mientras todos veían que se levantó un viento y estaban desesperados, echando suertes a ver al Dios al que ellos creían, hasta que finalmente le dijeron, levántate, dormilón. ¿No ves que el barco se nos destruye y tú aquí dormido aquí? Y hasta que él dice, échenme al mar, yo soy la causa de este mal. Fíjese lo soberbio que era. Ha de haber sido de aquí, de Victoria. Altivo, soberbio, grosero. De la colonia La Libertad, La Presita. ¿O de dónde, hermano? ¿Usted dónde vive, hermano? Ya has de ser de Lomas de Guadalupe. Soberbio, altivo, dijo, échenme al mar, total, ya, quiero morirme. Era el profeta, era el hombre de Dios, imagínense qué sinvergüenza. Y lo echaron, hermano, por a petición de él. Y apenas cayó y dice este libro sagrado, que Dios tenía preparado, no una ballena, hermanos, no, tenía preparado un gran pez. Porque en el mar Mediterráneo no hay ballenas, ahí no hay ballenas. Ahí hay grandes peces nada más. Tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y ahí estuvo Jonás, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Qué incomodidad. ¿Qué nos quiere hablar esto si lo vemos como un espejo? ¿Qué refleja? ¿Qué necesidad, hermanos, tenemos nosotros a veces de tener que estar entre fierros retorcidos, entre balas cruzadas, entre una enfermedad terminal, para poder acordarnos de Dios? ¿Qué necesidad? Si a Dios lo podemos encontrar de día, de noche, a cualquier hora. ¿Cuántas horas o cuántas veces oraba Daniel en el día? Dice 3 veces. ¿Cuántas veces ora usted en el día a Dios? No, hermanos, es que yo soy una persona muy ocupada. Ahí hacia el diablo, hombre. ¿Quién le va a creer eso? Si no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para nadie. Dios es nuestra prioridad. Cuando yo me intereso en las cosas de Dios, Dios se interesa en las cosas mías. Y cuando nosotros estamos ocupados en la voluntad de Dios, Dios, hermanos, siempre nos va a bendecir, porque Dios honra a los que le honran. Para estar en la nube celestial debemos permanecer en la palabra de Dios. Por eso es importante, mis amados hermanos, estar en la nube de Dios. Estar en la nube de Dios. Es muy importante que nosotros no nos alejemos nunca de la presencia de Dios. Ahora, es muy arriesgado caminar fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que movernos en la voluntad de Dios. Jonás estaba bien fragmentado, lejos de la presencia de Dios. Pero tenemos que aprender, hermanos, es lo que nos enseña este pasaje, a movernos en la nube, a movernos en el compás de la palabra de Dios, a movernos al ritmo de la voluntad de Dios, a movernos en la frecuencia del Espíritu Santo. Y para hacer esto, para hacer todo esto, hermanos, es necesario pasar nuestras decisiones por el filtro de la palabra de Dios, para saber si estamos realmente agradando a Dios. Esta noche le vamos a hacer una llamada telefónica a Dios y le vamos a preguntar: Señor, ¿te agrada mi vida?
¿Te agrada lo que yo soy? A mí me impactó mucho un predicador que nunca olvido, ni lo voy a olvidar, ni en esta vida, ni en la otra, porque hay como 3 vidas, hermano. Lo que quiero decir es que nunca la voy a olvidar, hermano. Cuando ese hombre me retó, me llegó al corazón. ¿Y sabe por qué me llegó? Porque lo dijo bien ungido. ¿Le gustaría que sus hijos fueran como ustedes? ¿Le gustaría que sus hijos hagan lo que usted está haciendo? ¿Le gustaría que sus hijos pensaran como usted piensa? ¿Cuántas vidas escondidas tenemos? Que solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. ¿O no se acuerdan del salmo que dice: no te olvides de ninguno de sus beneficios? ¿Y cuáles son los beneficios? Son 6 que se describen ahí. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te rejuvenece como el águila, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. No olvidar nunca que la presencia de Dios en nosotros es elemental. Es cierto, hermanos, y con esto cierro, muchas veces estamos tan fragmentados en nuestro interior que no sabemos qué hacer con nuestra vida. Bien fragmentados. Yo creo que ustedes, igual que yo, y yo he llegado a momentos donde digo: hasta aquí llego, Señor. Hasta aquí llego, yo ya no puedo, yo ya el próximo domingo hasta ahí yo llego, yo ya no puedo. Hermanos, hay luchas. No crea que es nuevo esto. Esta guerra es de Satanás contra nosotros. ¿Se acuerdan del famoso Elías que dijo: mejor mátame, Señor, mejor mátame? ¿Se acuerdan del profeta Jeremías que dijo: cómo no me morí en el vientre de mi madre? Llegan problemas serios, todos los vivimos. Nuestra vida fragmentada. Pero lo maravilloso de nosotros, hermanos, es que Dios siempre nos habla, que Dios siempre está listo para socorrernos. Por eso hay un texto favorito mío. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Escuchaba el testimonio de un pastor muy prominente, muy respetable en México, pastorea en Chihuahua. Yo oí el testimonio que me impresionó. Yo no sabía ese detalle. Él fue propuesto para ocupar un cargo en el liderazgo muy importante, pero él ya había decidido no aceptar porque él ya tenía sus propios planes. Hermanos, nuestros planes son buenos, pero son mejores los planes de Dios para nosotros. Y cuando lo propusieron y él iba a la cabeza, era seguro que ganara porque era un hombre muy íntegro, muy honesto, muy transparente, muy trabajador, muy dedicado. Era todo, hermanos. Pero él tenía otros planes. Y cuando él dice: agradezco, allá en la orilla comenzó una persona a hablar en otras lenguas. Allá en el extremo aquel eran puros pastores. Y comenzó a hablar en otras lenguas un hermano que tenía ya muchos días de ayuno y oración. Y hermanos, cuando se siente la presencia de Dios, uno guarda reverencia. Y todos nos quedamos. No era el momento de hablar en lenguas, eran asuntos de negocio, no era ni predicación ni era alabanza. Hablar en lenguas cuando este hombre dijo que agradecía. Y de este lado alguien interpretó. Y la voz de este lado es la voz de uno de los tarahumaras, pastores tarahumaras de allá de Chihuahua. No sé qué dialecto hablan, ramorami, no sé qué cosa. Y cuando terminó de hablar en lenguas aquel, el otro da la revelación de las hablar en lenguas. A donde vas no te irá bien,
porque no es mi voluntad que vayas ahí. Este es tu tiempo y es tu momento, porque yo soy Jehová tu Dios. Y hubo un silencio, hermano. Y el hermano cayó de rodillas, tan alto como es, y dijo: hermanos, discúlpeme, acepto. Lo que nadie sabía de los que estábamos ahí es que a él le habían ofrecido una iglesia muy grande en los Estados Unidos, en uno de los estados de allá de aquella nación, una iglesia muy prominente con muchos ingresos. Le habían asegurado una casa, le habían asegurado un carro para él y para sus hijos, con un buen sueldo, arreglándole papeles a él, a su familia y a todos, resuelto el problema. Pero Dios habló y dijo: no puedo rechazar eso. No puedo rechazar esto. Es mejor hacer la voluntad de Dios. Qué lindo cuando Dios está entre nosotros. El gran secreto o la solución de nuestra vida cuando está fragmentada es buscar de la presencia de Dios. Saber que nuestra vida está dirigida por ese Dios que dice: yo estaré con vosotros todos los días y yo nunca los dejaré. Y si Dios está con nosotros, ¿qué dice este libro sagrado? ¿Quién contra nosotros? Tenemos que, hermanos, tener seguridad de la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que ser salvos, es decir, tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Yo quiero que esta noche, hermanos, hagamos una reflexión, porque esto está serio. Tal vez usted tiene mucho tiempo de estar asistiendo a una iglesia. Tal vez tiene años de estar asistiendo a una iglesia, pero no está seguro de su salvación. Y este es el momento para hacerle un llamado, para que esta noche certifique si realmente es salvo o no es salvo. No, hermano, yo doy por obvio. No es por obras para que nadie se gloríe. Esto es por la gracia de Dios. Y ya les dije que la frase más emocionante para mí que Jesús declaró en la cruz del Calvario es cuando le dijo yo ya hasta dudo de lo que dicen algunos de los evangelistas, que eran dos ladrones. Eso dicen ellos. Yo creo que Jesús, cuando volteó y miró a los dos que estaban a su lado, uno a su derecha y otro a su izquierda, dijo: estos han de ser tan inocentes como yo, porque él estaba ahí acusado falsamente. Los testigos que llevaron los compraron los rabinos judíos. Todas las acusaciones eran falsas. Y tanto Mateo como Marcos y Lucas, que escribieron lo que les dijeron, no estaban ahí con Jesús cuando él estaba siendo crucificado. El único que estaba ahí era Juan. Juanito fue el único que estaba ahí, que fue cuando Jesús le dijo: hijo, he ahí tu madre. Mujer, he ahí tu hijo. Y Juan, cuando habla de estos dos, que la religión los ha clasificado como ladrones, dice: y ahí estaba, en medio de dos. Es todo lo que dice. Él no dice que eran ladrones, ni que eran malhechores. Juan ahí estaba, él los vio. Pero ¿sabe qué me impacta de este momento? Cuando Jesús le dice a uno de ellos: a ti te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe qué nos enseña eso, hermana? Que al paraíso no se entra solo. Al paraíso se entra acompañado de Jesús. Si Jesús no va conmigo, la puerta del paraíso está cerrada. El único que tiene la llave para abrirla es Jesús de Nazaret. Si Él va con nosotros, nuestro destino está garantizado. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación, hermanitos. Tenemos que ser sellados con el poder maravilloso del Espíritu Santo. Sin la presencia de Dios en nosotros,
la vida, hermanos, no tiene sentido. Les quiero dar una última cita, por favor, ahí en Éxodo capítulo 14, y ya ahorita los invito a orar. Mire lo que dice Éxodo 14, en el verso 19, si son tan amables, hermano. Fíjese lo que dice en el verso 19 del capítulo 14 de Éxodo. Lo leemos juntos, dice: y el ángel de Dios, ¿qué? Iba delante del campamento de Israel. Se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso ¿dónde? A sus espaldas, dice. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Pero mire, lea bien eso por favor y léalo despacio. Que dice: y era nube de tinieblas para ellos, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Hermanos, lo nuestro puede a veces resultar que no es creíble, pero cuando Dios está con nosotros, amados hermanos, la presencia de Dios nos va a iluminar y nos va a alumbrar. ¿Quién de nosotros, hermanos, a veces no hemos sentido la necesidad de experimentar la presencia de Dios en nuestra vida? Sobre todo cuando sentimos que somos superados por ciertas circunstancias muy especiales en nuestra vida. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. En el capítulo 33, en el verso 12, y con eso termino, tenemos que caminar en la nube de la presencia de Dios. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Hermanos, cuando nosotros hemos sido hallados por la gracia de Dios, no hay enemigo que se ponga frente a nosotros y nos avergüence, porque en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Yo preferiría un templo con piso de tierra, con techo de láminas de cartón, con guitarras de esas de caja, sin instrumento y sin micrófono, pero que la presencia de Dios esté ahí. A estos lugares tan cómodos que creo que no nos han ayudado mucho, porque la presencia de Dios ya no está, y Él quiere estar con nosotros, porque Él quiere darnos descanso, Él quiere darnos seguridad, Él quiere darnos bendición. Que Dios nos hable, que esté este bello lugar, pero que la presencia de Dios sea real en nuestra vida. Que venga ese fuego del cielo que es la presencia de Dios y venga a llenar nuestros corazones y venga a llenar nuestra vida, y que vengan esas lenguas de fuego sobre nosotros para bendecirnos como solamente Dios sabe y puede hacerlo. Sin su presencia nada tiene sentido. ¿Hace cuánto que usted no habla con Dios o que Dios no habla con usted? Dios está más interesado en nosotros, porque el amor de Dios, hermano, es tan grande, tan poderoso. Dios nunca se olvida de nosotros, jamás. Dios es amor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar.